Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a estar hablando de una de mis películas favoritas, Batman, de 1989. Hay tres superhéroes que son los más reconocidos de la industria. Tres superhéroes que todo el mundo conoce, más allá de ser o no un aficionado del género. Uno es Superman, el otro es Spider-Man y por supuesto, el Caballero de la Noche, Batman. El personaje del encapotado fue creado por Bob Kane y Bill Finger e hizo su debut en Detective Comics número 27 en 1939. Dada la buena acogida que tuvo el personaje, en 1940 tendría su propia línea de cómics, pero el éxito del Justiciero de Ciudad Gótica no se detendría ahí. En 1943, Columbia Pictures estrenaría su primera adaptación televisiva, bajo el simple nombre de Batman, aunque esta tendría varias diferencias con respecto al cómic. En esta serie, Batman, interpretado por Lewis Wilson, es un agente del gobierno de los Estados Unidos que intenta derrotar a los agentes japoneses comandados por el Dr. Daka, temática que iba en tono con los eventos históricos y políticos de la Segunda Guerra Mundial. La serie sería un éxito y tendría una continuación en 1949 con Batman y Robin. Pero en 1966 saldría la serie de televisión que volvería a poner al encapotado en boca de todos. Batman se estrenaría por ABC. La serie, protagonizada por Adam West, duraría 3 temporadas, recopilando un total de 120 episodios y una película. El éxito de esta serie no solo popularizó más aún el nombre de Batman, sino que ayudaría a levantar las bajas ventas de los cómics que el encapotado venía sufriendo desde 1964. Si bien la popularidad y el éxito de la serie protagonizada por West fue buena en un principio, tendría grandes costos para la imagen de Batman en un futuro no muy lejano. Después del éxito de la primera adaptación de Superman, dirigida por Richard Donner, se pensó que la próxima gran adaptación de cómic a la pantalla grande tendría que ser, sin duda, El Hombre Murciélago. En primer lugar, CBS se mostró interesado en producir una película llamada Batman in Outer Space, pero finalmente los derechos de la franquicia serían comprados por Benjamin Menliker y Michael Uslan. Ellos querían llevar a Batman a la pantalla grande, basándose mayormente en los cómics creados por Steve Englehart y el dibujante Marshall Rogers. Estos cómics, posteriormente, serían reeditados en una compilación en 1999, bajo el nombre de Batman Strange Apparitions. Si bien finalmente no terminaron siendo usados para la película, sí varias de estas historias fueron adaptadas en Batman, la serie animada, aparte de algunos diálogos que fueron utilizados por Nolan en su trilogía. Tom Mankiewicz se encargaría del guión que llevaría de título The Batman. La historia se centraría en los orígenes de Bruce Wayne y Dick Grayson e incluiría como villanos a Rupert Thomas y al Joker. Más tarde, John Peters y Peter Guber se unirían al proyecto e intentarían venderle la idea a diferentes productoras como Columbia y Universal, pero todos rechazaron el proyecto. Esto se debió a que la mayoría tenía la visión de Batman como una comedia infantil, imagen heredada de la serie de 1966. El guión se reescribió varias veces, hasta pensándolo en un proyecto más en el estilo de los cazafantasmas. Finalmente, en 1986, Warner Bros. Se vería interesado. Se contrataría al director Tim Burton, que venía del éxito de La Gran Aventura de Pee Wee Herman, pero no sería hasta que llegara el éxito de Beetlejuice que se le daría luz verde, y a Steve Englehart se lo buscaría como guionista. El director de Warner quería que el Pingüino, el Joker y Robin fueran parte de la historia, pero a Englehart le parecía que demasiados personajes no permitirían el buen desarrollo de la trama, así que decidió solo centrarse en el Joker. Aún así, Burton no estaba convencido con el guión y contrataría a Sam Hamm, quien luego escribiría el cómic Batman Blind Justice.
Hamm se uniría a la huelga de escritores, por lo que Jonathan James, Zachary Warren y Charles McEwan serían los encargados de terminar el guión. En el guión original de Hamm, Dick Grayson tendría un pequeño cameo. Además, veríamos una escena donde el comisionado Gordon, en sus inicios en la policía, ayudaba a un joven Bruce Wayne luego de la muerte de sus padres. Si bien esto finalmente fue descartado, sería retomado por Nolan en Batman Inicia. Finalmente, en 1988, el proyecto se pondría en marcha. Michael Keaton sería elegido para interpretar al Justiciero de la Noche, mientras Jack Nicholson sería su némesis, el Joker. Se dice que Nicholson no estaba interesado en el papel, pero Warner le dijo que Robin Williams iba a ser el personaje. Y tras saber esto, y aparte de una negociación de un enorme sueldo y parte de la taquilla, Nicholson aceptó. Esto enfurecería a Robin Williams, quien estaría durante años enojados con los ejecutivos de Warner, aunque finalmente se había pensado en él para interpretar al Acertijo en Batman Forever. Pero esto no sucedería, ya que la dirección de la película pasaría a las manos de Joel Schumacher, por elección de Warner. Para el papel de Vicky Vale se había pensado en Sean Young, pero esta tuvo un accidente de equitación, así que se sugirió a Michelle Pfeiffer, pero esta estaba en pareja con Michael Keaton y a él le pareció que la relación no funcionaría en pantalla, aunque años después interpretaría a Catwoman en Batman Returns. Finalmente, el papel sería para Kim Basinger. El elenco se completaría con Billy Dee Williams como Harvey Dent, Robert Url como el periodista Alexander Knox, Pat Hingle como el comisionado Gordon, Michael Gough como Alfred Pennyworth, William Hootkins como el teniente Eckhart y Jack Palance como Carl Grissom, un jefe de la mafia inspirado en el personaje de los cómics, Rupert Thomas. Durante mucho tiempo se dijo que Adam West había sido convocado para interpretar al padre de Batman, Thomas Wayne, pero esto fue desmentido por el mismo actor, aunque sí dijo sentirse ofendido porque no pensaron en él para el papel de Batman. Pero junto con el inicio de la producción, llegaría la controversia. Por un lado, la imagen que el público general tenía de Batman, los cuales seguían asociándolo con la imagen de la serie de 1966. Si bien en el ambiente del cómic, la imagen de Batman ya había sido redimida por historietas como Dark Knight Returns o The Killing Joke, para el público general, esto era completamente desconocido. Y el otro problema fue la elección de Michael Keaton como protagonista, ya que para ese momento, Keaton solo se lo conocía como un actor de comedia. Esto enfureció a muchísimos fans que mandaron enormes cantidades de cartas a los estudios Warner quejándose por esta elección. Hoy en día sería un hashtag en Twitter. Para calmar las ansias, durante las fiestas de 1988 se creó un pequeño tráiler que mostraba algunas escenas de la película sin música, cerrando con una escalofriante risa del Joker. Este pequeñísimo tráiler, el cual les dejo el link en la descripción, sería la chispa que iniciaría el boom de la Batmanía en 1989. De acá en más, se inició una enorme campaña publicitaria que sería acompañada por merchandising, desde juguetes, adaptaciones de cómics, novelas y hasta seriales. Finalmente, el film sería un éxito, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1989, solo por debajo de Indiana Jones y La Última Cruzada. Esta fue la película que hizo entender al público y a los estudios que podían hacerse buenas adaptaciones de cómics. Esta cinta fue la que abrió la puerta a todas las adaptaciones al cine que vinieron después. No solo eso, sino que sería la base para crear Batman, la serie animada, la cual sería el inicio del universo animado de DC. En el video que aparece en el link podrán ver más sobre este universo animado. Ciudad Gótica cada día se vuelve un lugar más y más peligroso. Robos, policías corruptos
y mafiosos manejan las calles de la ciudad y nada parece detenerlos. Pero poco a poco, un nombre empieza a sonar fuerte entre los ciudadanos y los medios de Gótica. Se habla de Batman, un hombre o una criatura que imparte justicia desde las sombras. Una de las primeras cosas que destacan de esta adaptación es la fotografía y los escenarios. La ambientación es uno de los puntos más fuertes de esta cinta. Ciudad Gótica es retratada como una ciudad oscura y fría. Realmente se la ve sucia y perdida, como la ciudad de Nueva York en la década de los 70. Pero sus estructuras están claramente inspiradas en el expresionismo alemán, en films como Metrópolis, mientras que la fotografía está sumamente inspirada en el cine negro o noir, que tuvo su apogeo entre los años 30 y 50. Pero esto no es un simple capricho estético. La historia y la narrativa de esta película son una historia de cine negro. Incluso algo muy curioso en esta película es que, si bien sucede en 1989, la estética de los personajes y los elementos de la ciudad como autos y calles recuerdan más a la década del 30 o del 40. Y esta idea sería aún más vistosa en Batman, la serie animada. Otra cosa a destacar es el buen trabajo en la dirección de parte de Tim Burton. Literalmente lleva la experiencia de un cómic a la pantalla grande. Si observamos detenidamente los encuadres generalmente de la película, son imágenes que parecen literalmente sacadas de las páginas de una novela gráfica. Esta imagen tan cuidada es sumamente importante porque es parte de la narración. Esta cinta cuenta mucho a través de sus imágenes. Por otro lado, tenemos las elecciones de Jack Nicholson como el Joker y de Michael Keaton como Batman. Dos elecciones sumamente acertadas. El Joker en este film, a diferencia de sus historias en general, tiene establecido un origen. En esta película es un mafioso llamado Jack Napier, quien está en busca de escalar en el mundo de la mafia de Gótica. Después de caer en un gran contenedor de químicos tras su primer encuentro con Batman, queda desfigurado no solo físicamente, sino también mentalmente. Y acá veremos una de las mejores personificaciones del Joker. Este Joker es un psicótico. Es una persona inestable mentalmente que vive en su propia realidad. Él ve el mundo a través de un lente sumamente distorsionado. Por otro lado tenemos al Bruce Wayne de Keaton, un hombre que vive constantemente atormentado en su cabeza, calmo por fuera, que se muestra sumamente distraído ante la gente, como si no entendiera qué está pasando, pero por dentro está constantemente analizando todo a su alrededor. El personaje denota una constante tristeza, la cual nunca le permite avanzar en la vida, porque vive en una espiral de terror, aferrado a la muerte de sus padres. Tal como el Joker, hay un poco de psicosis en Bruce. Él también vive en su propio mundo y también tiene una visión distorsionada de la realidad. En esta película se establece que el Joker es el asesino de sus padres. Esto crea una simbiosis en los personajes, ya que el Joker es el creador de Batman al matar a sus padres y Batman es el creador del Joker tras el accidente en la planta química. Este lazo entre ambos personajes los muestra como dos caras de una misma moneda. Ambos están en un mismo torbellino de oscuridad y mientras el Joker abraza esta oscuridad, Batman la manipula y la utiliza a su favor. Pero en consecuencia, vive constantemente luchando una batalla interna que parece nunca terminar. Mientras que el Joker, a diferencia de él, simplemente es esa oscuridad. Él no tiene la necesidad de ocultarse. Una vez que cayó en los químicos, su verdadero ser se liberó, mientras que Bruce sigue ocultándose tras la máscara del murciélago. Gran parte del trasfondo que tiene esta película en sus personajes es debido a estar inspirado en el cómic de Alan Moore, The Killing Joke. El resto de los personajes entran en este concepto de cine negro. Vicky se nos introduce como una femme fatale,
Incluso su primer encuentro con Bruce en la fiesta lo deja embobado, como esa hermosa mujer que entra en la oficina de un detective privado. Aún así, aunque su personaje tiene esta aura de femme fatale, termina siendo más una damisela en apuros. No es un personaje que aporte mucho en sí a la historia. De por sí, cosas como ella entrando en la Baticueva o descubriendo que Bruce es Batman no tienen ningún impacto importante en la historia. Incluso, su vínculo e interés con el Joker es sumamente aleatorio. Con Knox pasa lo mismo. Es un personaje que queda bastante relegado y que solo pasa a ser un personaje chistoso. Si bien en un principio se lo ve como un periodista en busca de la verdad, termina siendo solo un nexo para que Bruce conozca a Vicky. Mientras que otros personajes como el comisionado Gordon o Harvey Dent solo tendrán pequeñas apariciones sin ninguna importancia. Si bien la historia detrás de Batman no es muy complicada, sus protagonistas son más complejos de lo que parecen. Y es que en realidad la historia gira en torno al conflicto entre el Joker y Batman. Todo lo que sucede alrededor son situaciones que constantemente cruzan sus caminos. Ellos están destinados a confrontarse. Batman de 1989 es un combo bastante completo. Tenemos una buena historia, una dirección cuidada, una ambientación trabajada, buenos efectos, buenas escenas de acción para su época, buenas interpretaciones y un elemento que también es sumamente difícil de ignorar, y este es la música. La banda sonora de esta película estuvo a cargo de Danny Elfman, un trabajo sumamente soberbio que sin él no sería la misma película. Sin olvidar que creó lo que sería hasta hoy el himno del hombre murciélago, la melodía por la que todos, hasta el día de hoy, seguimos reconociendo a Batman. Batman no fue solo una película de superhéroes, fue una película que marcó una diferencia en su momento. Sería la base por la cual se dictarían todas las siguientes adaptaciones de cómics como The Shadow o Dick Tracy. Ambas películas ya las vimos en el canal, así que pueden ver los videos. Recuerden que ahora el lado B7 tiene su página web, donde encontrarán reseñas de juegos, de cómics, música y por supuesto películas, además de descargas. Eso es todo por este video y nos vemos la próxima acá, en la dimensión del lado B7.